Y el alisado exponencial simple, la idea del alisado exponencial simple es dar solución a alguno de los problemas de las medias móviles. El primero, el que yo encuentro más grave, es que el método de medias móviles es un método tipo navaja. ¿Y a qué me refiero con que es un método tipo navaja? Pues que él toma la serie, toma los diferentes valores de la serie y te dice, estos sirven, por ejemplo, esto sería una media móvil 4, para determinar el valor de este. Y todos los demás, todo esto de aquí, no sirve. Eso parece brutal, es un método muy extremo, es como radical. Sirve o no sirve, sin ningún tipo de ponderación. Lo del año pasado servía, pero ahora este año ya no sirve. Y eso, a ver, generalmente implica que hay algún tipo de problema. No puede ser, no es válido, no sé si no es válido, hay algo mejorable. Y la respuesta del alisado simple es que va a utilizar toda la información. La otra cosa que tiene como problema en la media móvil es que dice, por ejemplo, este media móvil 4, esto vale un 25%, esto vale un 25%, esto vale un 25% y esto vale un 25%. ¿Sí? Pero alguien me podría discutir y con sentido que a lo mejor esa elección de que todos valen un 25% es incorrecta o cuestionable y que a lo mejor hubiera sido mejor que este valiera un 40%, que este valiera un 30%, que este valiera un 20% y que este valiera un 10%. ¿Sí? Esas ideas son las que entran en el alisado simple. El alisado simple, en resumen, es, uno, un método para determinar modelos con nivel, solo con nivel. Por tanto, estamos exactamente en el mismo punto que estábamos antes. No hemos hecho nada diferente. Donde se utiliza media móvil, se puede utilizar el alisado exponencial simple. Se pueden utilizar ambos. Lo único que yo recomiendo alisado simple, porque la dificultad extra no es tan elevada y tiene más lógica. 1. Método para determinar modelos con nivel. 2. Método para tener en cuenta toda la serie. Y 3. Método que formaliza la asignación de pesos. Dicho de otra manera, este 40, 30, 20, 10 que habéis visto y que ha sido completamente escogido por mí, lo vamos a formalizar. Vamos a hacer que esa ponderación tenga una lógica. Y esa lógica, al principio va a parecer que es completamente arbitraria, traducido, que la he escogido yo y como la he escogido yo y soy el profe, pues no tengo otro remedio que hacerla. Pero según vaya avanzando la explicación, que siento mucho que va a ser una demostración matemática de como media hora, en el cual yo voy a estar escribiendo cálculos en la pizarra o en el iPad, cuando acabe de la media hora se entenderá por qué
¿Y qué está haciendo? Es una de esas cosas curiosas que uno hace los números matemáticos y cuando llega al final dice, ¡ah! Pero con esto es mucho más fácil. Ya, pero es que viene desde el principio y todo el razonamiento matemático conduce a ese puerto final que es lo que yo realmente quiero ver. ¿Sí? Así que, stay tuned, no os desaniméis, esta clase de hoy, esta hora de hoy es un poco fome en el sentido de que el profe va a aparecer un profe de mates. Bear with me, ¿vale? Respirad hondo y decid, a las 12:30 he acabado. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos allá. La primera idea, lo más fácil, va a ser pensar en lo siguiente. Suponed que vosotros queréis hacer un forecast del periodo T. Y este forecast del periodo T lo queréis hacer con un promedio de valores que tengan en cuenta lo que pasó en el periodo T-1, lo que pasó en el periodo T-2, lo que pasó en el periodo T-3, lo que pasó en el periodo T-4 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Y ahora esto pues lo multiplicaríais por un peso, esto lo multiplicaríais por otro peso, esto lo multiplicaríais por otro peso y así sucesivamente. Lo que está claro es que en la suma de pesos pues sería un 30% de una cosa, un 20% de una cosa, un 10% de una cosa y así sucesivamente. La suma de pesos tiene que ser 1. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo lo vamos a dividir? Pues lo vamos a dividir de la siguiente manera. El forecast para el periodo T va a ser igual a una constante que yo voy a fijar, que se llama constante de alisado, de nivel en este caso, más todo el resto de pesos, todo el resto de duraciones, de demandas, todo lo demás, tiene que estar ponderado de tal manera que pese 1 menos alfa. ¿Cierto? No hay duda que esto es lógico. Esto va a sumar peso igual a 1. Y ahora, ¿cómo hacemos lo que hay dentro? Pues lo que hay dentro, la lógica implica que si he asignado alfa partes al primero y 1 menos alfa partes a todo lo demás, pues dentro del bloque de todo lo demás asignen alfa porcentaje al primero y 1 menos alfa porcentaje a todo lo demás. ¿Cierto? No es que haya hecho o que esté inventando una cosa súper rara. Simplemente estoy aplicando el sentido lógico. Y ahora aquí dentro, pues lo mismo, sería alfa porcentaje al primero más 1 menos alfa porcentaje a todo lo demás. Y así, de forma recurrente, como si fuera una muñeca rusa, con otra muñeca rusa dentro y otra muñeca rusa dentro y otra muñeca rusa dentro. Son esos huevitos de Pascua que tienen una muñeca dentro de la muñeca, dentro de la muñeca, dentro de la muñeca, dentro de la muñeca. Esta fórmula es la fórmula lógica. ¿Sí? No la vais a usar jamás. Simplemente es una idea de lo que está haciendo. Y si reordenamos los cálculos que tenéis en esta fórmula lógica, fijaros que lo que sucede es esto. Alfa por d de t menos 1 más alfa por 1 menos alfa por d de t menos 2 más alfa por 1 menos alfa al cuadrado por d de t menos 3 más alfa por 1 menos alfa al cubo de d de t menos 4 más y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Todo el mundo ve lo que estoy haciendo? Os fijáis que en el fondo esa ponderación, esas alfas al final suman 1. Hacen que la probabilidad completa sume 1, por definición. Y ahora, si os fijáis como esa alfa es un porcentaje de lo que voy a asignar a cada uno, esa alfa, para que esto se cumpla, esto implica que alfa tiene que ser mayor que 0 y no mayor que 1. ¿De acuerdo? Y ahora, como alfa es un número entre 0 y 1, pues alfa seguro que es mayor a alfa por 1 menos alfa, que seguro que es mayor que alfa por 1 menos alfa al cuadrado, que seguro que es mayor a alfa por 1 menos alfa al cubo, que seguro que es mayor
¿cierto? Ahora, vamos a verlo con un ejemplo de valores. Esta fórmula es la que he escrito yo antes. Es exactamente la misma fórmula que había puesto, pero escrita según las láminas. Y ahora, vamos a ver qué contribución tiene cada elemento dependiendo del valor de alfa. Fijaros, si alfa es igual a 0,2, el primer valor aporta un 20% del total, el segundo un 16%, el tercero un 12,8%, y el sexto aporta todavía un 6,5%. Significativamente menos que el primero. 0,065 es significativamente menos que 0,2. Es un tercio. Pero una cantidad no despreciable comparado con si tomáramos alfa igual a 0,8. 0,8, 0,16, 0,032. Fijaros que el quinto valor ya solo representa un 0,1% del total y el sexto valor un 0,025% del total. ¿Sí? Habéis visto que en el fondo este cálculo me lleva a lo que yo llamaría una media móvil ponderada con lógica. Y el efecto de esta ponderación, la ponderación, depende del valor de alfa. More on that later. Volveré a ello. Volveré a discutir qué significa esa alfa. Pero ahora mismo dejadme continuar con mi desarrollo matemático. ¿Sí? Volvamos al modelo largo que habíamos puesto, que era este. F de t es igual a alfa por d de t menos 1, más 1 menos alfa por alfa de d de t menos 2, más 1 menos alfa por alfa de d de t menos 3, más... ¿Sí? ¿Todo el mundo está de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿No? Muy bien. Permitidme también, por completitud, y para que veáis que no estoy haciendo trampas, que os describa el valor que hubiéramos pronosticado, cuál hubiera sido la fórmula de mi pronóstico un periodo antes. Pues la fórmula de pronóstico de un periodo antes hubiera sido alfa por d de t menos 2, más 1 menos alfa por alfa de d de t menos 3, más 1 menos alfa por alfa de d de t menos 4, y así sucesivamente. ¿Sí? Fijaros que en el fondo los subíndices están asociados de forma independiente, ¿de acuerdo? Así que voy a intentar explicarlo sin utilizar subíndices, que es un consejo que os doy. En todos los problemas de pronósticos, algunos de vosotros os liáis por culpa de las T's. Es histórico. Da igual lo que yo haga, da igual lo que cambie, la versión que tengo ahora de las láminas, de las fórmulas y de todas las diapositivas está asociada a la idea de cumplir la nomenclatura que tiene el NAMIAS, el libro del curso. Sé que el NAMIAS no es el más claro de todos los libros posibles en ese aspecto de nomenclatura, pero cualquier nomenclatura que os dé va a dar errores. Por tanto, mi consejo es que hagáis lo siguiente, que es que, por ejemplo, si hacéis el forecast de abril, fijaros que d de t-1 sería la demanda de marzo. Y ahora 1 menos alfa por alfa de la demanda de febrero. ¿Cierto? Y ahora se entiende mucho mejor. Igual que si yo os hubiera dicho que hubierais hecho el forecast de t-1, lo que me hubierais dicho es, para hacer el forecast de marzo, pues d de t-2 hubiera sido el de febrero, la demanda de febrero, que es el mes anterior. Más 1 menos alfa de alfa por la demanda de enero. ¿Cierto? Por tanto, consejo que os doy siempre y que lo volveré a repetir posiblemente dentro de un ratito.
Ante la duda, sustituye subíndices. Genera menos problemas, os lo prometo. ¿Vale? Bueno, pero esto no es lo que yo quería explicar. Esto es simplemente algo por si alguien dice, profe, ¿cómo ha entendido usted o cómo hace el cambio? Cámbialo a números, cámbialo a palabras, las palabras las entendemos, los números a veces no, la notación matemática a veces es liosa. ¿Sí? Ahora, lo que yo he hecho para hacer el segundo paso es que si os fijáis, esto de aquí equivale a esto de aquí. ¿Cierto? Es lo mismo. Es exactamente la misma información. Por tanto, la primera fórmula, la fórmula 1, la podríamos haber escrito así. Y esta es la fórmula que normalmente se utiliza. Esta es la fórmula que normalmente vais a ver en los apuntes, esta es la fórmula que normalmente vamos a calcular. Esta fórmula es lógica. ¿Sí? Es tan lógica que voy a intentar desarrollarla aquí. ¿Sí? Voy a quitarme mi cara, que siempre está en medio porque es como yo consigo miraros a la cámara. Si os fijáis tenéis alfa por el último valor más 1 menos alfa por el forecast anterior. Por tanto, esta fórmula se podría haber planteado como mi nuevo pronóstico, que como es un nivel es mi valor de nivel, y si queréis evitar nomenclatura confusa, mi estimador de nivel es alfa por el nuevo valor más 1 menos alfa por mi antiguo estimador de nivel. Fijaros que en este ejemplo estoy diciendo indistintamente estimador de nivel o pronóstico. ¿Por qué? Porque mi pronóstico, mi modelo, dice que es pronóstico igual a nivel y que la serie es igual a nivel más aleatoriedad. Recordad que la aleatoriedad no se puede pronosticar, por eso es aleatoriedad. Entonces, para hacer pronósticos, lo único que tengo es el nivel. ¿Sí? Ahora, con este lenguaje, alfa equivale a una tasa de aprendizaje. O si estáis pesimistas, es una tasa de olvido. ¿Sí? Y con una alfa baja, lo que tenemos es un aprendizaje bajo y un olvido bajo. Y con una alfa grande, alta, lo que tenemos es un aprendizaje alto y un olvido alto. ¿Sí? Y ahora, si os acordáis de la media móvil, la X de la media móvil era algo parecido. Una X pequeña, por ejemplo, media móvil 1, significaba que olvidaba muy rápido y solamente utilizaba un valor, el último. Por tanto, tenía un aprendizaje muy alto, porque le daba mucha importancia al último valor. Una media móvil muy grande era una media móvil que le costaba mucho olvidar y cada valor nuevo daba muy poca contribución al total. Por tanto, una alfa baja equivale a una media móvil alta y una
alfa alta equivale a una media móvil baja. ¿De acuerdo? Eso es lo que está haciendo el método. El método, internamente, lo que dice es, yo tengo un pronóstico, que es este valor de aquí. Llega un nuevo dato, que es este valor de aquí. ¿Cómo modifico mi pronóstico? ¿Cómo modifico el modelo que tenía? Pues el modelo que tenía lo modifico sumando una parte o una ponderación de mi pronóstico antiguo y otra ponderación de mi pronóstico nuevo, de mi dato nuevo. ¿De acuerdo? Para aquellos que aún no lo tengan claro, voy a hacer un ejemplo gráfico que creo que puede ser que ilustre claramente lo que estoy haciendo. Puede ser que no. Si alguno de vosotros no tiene intuición gráfica, pues esto le va a resultar un poco raro. Pero para todos aquellos de vosotros que tengan intuición gráfica, en el eje Y tenemos el valor. Y en el eje X lo que tenemos es el tiempo. ¿Vale? Y ahora, ¿cuál es el valor de mi pronóstico o de mi nivel inicial? Pues suponer que es esta recta de aquí. ¿De acuerdo? Esta recta de aquí. ¿Sí? Y ahora resulta que llega en el periodo T1, aquí, llega un valor que es más grande. Entonces, ¿qué hace el método de alisado exponencial? Pues el método de alisado exponencial dice, yo pensaba que era 40, pero el último valor es 50, a lo mejor me he equivocado, debería de aumentar. ¿Qué porcentaje le doy al aumento? Dependiendo de alfa. Si pongo un alfa igual a 1, me olvido completamente de la serie anterior y voy al nivel que tenía. Si pongo un alfa 0,3, quiere decir que creo que la serie roja, que contiene toda la información previa histórica, vale un 70% del total y el nuevo dato vale un 30% del total. Y entonces lo que haría sería, bueno, pues en realidad mi nuevo estimador no es uno tan bajo, ya no es este de aquí, va a ser un poco más, por ejemplo, este de aquí. ¿De acuerdo? Y ahora la serie que yo diría es que tiene esto. Por tanto, esto es mi estimador de nivel tras t igual a 1. ¿De acuerdo? Ha tomado la información que tenía hasta t igual a 0 y le ha añadido el valor. Ahora, resulta que llega a t igual a 2 y el valor que sale es este de aquí. Entonces, fijaros que lo que está diciéndome es, a lo mejor me he pasado subiéndolo y en realidad es un poco más bajo. Pues lo que voy a hacer es ponderar un poco para abajo. En vez de ponerme la línea azul, voy a hacer alfa, el valor gris de t igual a 2, más 1 menos alfa, el valor de la línea azul. Y será algo parecido a esto. ¿De acuerdo? Y ahora resulta que en el periodo t igual a 3, el valor que me sale es este. Bueno, pues lo que haría sería volver a rectificar el valor. Y por ejemplo, ahora tras... Uy, este es... no se ve ni siquiera, no lo veo ni siquiera ahí. Otro color, vamos a este aquí. Tras t igual a 3, pues a lo mejor la rectificación que hago es esta. Y ahora, fijaros que este es el nivel, si no tengo ningún otro dato, esta es la combinación de toda la información hasta ahora. La información asociada a todo lo que había antes de t igual a 0, incluyendo t igual a 0, este punto y este punto. Y los he agregado en esa recta. ¿Cómo? Cada vez que llega un nuevo dato, se lo sumo. Cada vez que llega un nuevo dato, se lo sumo. Cada vez que llega un nuevo dato, se lo sumo. ¿Qué es lo que está haciendo esto de aquí? Si os fijáis, cada vez que llega un nuevo dato, una nueva D, a partir de ahora, mi pronóstico en futuro es alfa del último dato más 1 menos alfa de la última estimación. ¿De acuerdo? Por tanto, si me llegan 3 datos, pues haría esto con un dato, esto con el segundo dato, esto con el tercer dato, y a partir de ahora utilizaría el nuevo pronóstico. ¿Sí? ¿Ha quedado más o menos claro?
para aquellos que todavía quieran más intuición, resulta que este método o que este cálculo la tiene. ¿Sí? Y ahora voy a desarrollar la fórmula. Esto de aquí no os lo voy a pedir jamás. Sí que os digo que generalmente yo tiendo a equivocarme. No os voy a engañar. Y tiendo a equivocarme porque no lo hago siempre y me molesta cuando lo hago, tiendo a hacerlo mal. Y por eso prefiero hacerlo paso por paso. Y ahora, si os acordáis, que lo voy a escribir aquí al lado, la fórmula del error es f de t menos d de t. Por tanto, fijaros que abajo tengo lo mismo, pero cambiado de orden. Por tanto, si quiero ponerla en el orden que toca, lo que tendría que hacer es esto. He multiplicado por menos 1 dos veces, dentro y fuera. Y por tanto, menos 1 por menos 1 es igual a 1. Y ahora, fijaros que puedo sustituir lo de arriba, lo de dentro, del paréntesis. Y me sale esto. ¿Vale? Y por eso conservo la fórmula así, Constanza o Catalina. La conservo así porque para hacer la demostración esta, solo para hacer esta demostración, en todo el curso, solo para hacer esta demostración, veréis que me sale más a cuenta. ¿Por qué? Porque ahora, ¿qué sucede si el error de t es mayor que 0? Pues si el error de t es mayor que 0, eso lo que representa es que el forecast ha sido mayor que la demanda. Por tanto, he pronosticado de más. ¿Cierto? Y si pronostico de más, ¿qué es lo que debería de hacer? Pues rectificar el forecast a la baja. ¿Y en cuánto lo rectifico? Pues si me he equivocado de mucho, lo rectificaré más. Si me he equivocado de menos, lo rectificaré menos. Y ahora fijaros en esta fórmula de aquí. Si el error es grande y positivo, alfa por el error es lo que voy a restarle. Por tanto, si el error es grande, le resto mucho, si el error es chico, le resto poco. Y alfa, que era el factor de aprendizaje, me implica cuánto creo que tengo que ponderar ese error que he cometido. ¿De acuerdo? Por tanto, si me he equivocado pronosticando de más, lo que hago es rectificar a la baja mi pronóstico y lo rectifico a la baja en una cantidad relativa al valor de alfa. Sin embargo, si por el contrario E de t es menor que 0, que quiere decir que mi forecast es más pequeño que la demanda real, por tanto que me he equivocado a la baja, que yo decía que iba a vender 50 y vendo 70, pues la rectificación que hago es la rectificación opuesta, que es aumentar. El error es negativo multiplicado por alfa, que es negativo, negativo por negativo, positivo, forecast antiguo más un valor. ¿Sí? Por tanto, fijaros que el alisado simple, en el fondo, es un método en el cual tú lo que haces es, cada vez que llega información nueva, mejoras tu razonamiento. ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo lo ha entendido hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo el mundo me ha seguido? Voy a seguir, entonces. Recordad, y ahora voy a hacer un flashback, que yo había dicho que en el fondo, cuando tú haces un pronóstico, lo haces
o cuando haces cálculos de pronósticos, lo haces para alguna de estas tres cosas. Para hacer un pronóstico, para integrar nueva información en el método o para entrenar el método para aprender. ¿Vale? Vamos a ver ejemplos de cada uno de los tres. Porque en el fondo son los cálculos típicos que os voy a pedir. Así que vamos a empezar para hacer pronósticos. Pues para hacer pronósticos es muy fácil. Si yo tengo un valor del estimador en un momento concreto, sea cuando sea, por ejemplo, podría tener un valor del estimador que calculé con toda la información que tenía hasta marzo, como tengo el valor del estimador, mi forecast para cualquier periodo futuro, hasta que llegue nueva información, independientemente del periodo que sea, implica que voy a tener como pronóstico exactamente el valor del estimador. Por tanto, si yo tenía un forecast para marzo de 80 y no tengo información nueva, y no tengo más información, que quede claro, no me ha llegado nada más, entonces mi pronóstico para abril es el mismo que mi pronóstico para mayo, es el mismo que mi pronóstico para junio, es el mismo que mi pronóstico para junio del 2984. Es 80. Paula me pregunta, profe, ¿cómo se rectifica la baja o a la alta? Cambiando el alfa, me perdí. No, el alfa es fijo. El alfa es un factor de aprendizaje. Entonces, si tú te equivocas, como te habías equivocado, por ejemplo, en este punto de aquí, en t igual a 1, te has equivocado y el error ha sido esto. ¿Cierto? Y ahora, recuerda que el error nosotros lo medíamos como el valor del forecast menos el valor de la demanda. ¿No? Vale, ¿yo qué había hecho de forecast? La línea en roja. ¿Y cuál es el punto? Pues el de arriba. Por tanto, mi error sería un error negativo. Recordad que estoy calculando el periodo t igual a 1. Entonces, como mi error es negativo, si os acordáis de mi fórmula, el siguiente forecast que haré será alfa por el forecast anterior, dejadme que lo mire, no, el forecast anterior directamente será el alfa, menos alfa por el error. ¿Sí? Por tanto, fíjate que el error es negativo, menos alfa es negativo por negativo, por tanto es positivo. Alfa por el error, que es esta altura de aquí multiplicada por alfa, es lo que subo y me lleva a este punto de aquí. Y a partir de entonces, mi modelo, integrando el valor de t igual a 1 en su modelo de pronóstico, ya no es la raya roja, ya no es un nivel de 80, es un nivel de 82 o 83 o 85. ¿De acuerdo? ¿Te ha quedado claro, Paula? Alfa no se cambia. Alfa es equivalente a decir 3 en la media móvil, o decir 5 en la media móvil, o decir 10 en la media móvil. Es lo mismo. Para aquellos que esto les ha parecido todavía un poco raro, porque aquí no pongo números, voy a poner números en el siguiente ejemplo, no os preocupéis. Recordad que la segunda cosa para lo cual se puede utilizar un nuevo número, un cálculo de pronósticos, es para, si os acordáis de aquí, integrar nueva información en el método.
¿cierto? Bueno, pues vamos a integrar nueva información en el método. Y eso es el ejemplo que me ha preguntado hace un momento Pau. 3. Integrar nueva información. Vale. Supongamos que el valor de nivel, perdón, el último valor de forecast, o mi estimación de nivel, actual es 80. ¿De acuerdo? Y alfa, que es un parámetro, que es el ratio de aprendizaje, voy a suponer que vale 0,2. ¿De acuerdo? Esto es un dato. Al menos por ahora. ¿De acuerdo? Y ahora resulta que llega un nuevo valor, llega un valor de 90. Vale, para aquellos de vosotros que os despistáis con frecuencia con la nomenclatura que utilizo o con los comentarios que hago. Imaginaros que la estimación de nivel quiere decir que el forecast de marzo era 80 y ahora tengo la demanda de marzo, que es 90 porque marzo acabó. Y ahora lo que me preguntan es cuál es el forecast para abril. ¿De acuerdo? Y ahora, por la fórmula que me han dado, o por la fórmula que tengo, yo sé que el forecast de abril es igual a alfa por la demanda de marzo más 1 menos alfa por el forecast de marzo. ¿Sí? O, si preferís, hay una fórmula alternativa que es que el forecast de abril es igual al forecast de marzo menos alfa por el error de pronóstico en marzo. ¿Sí? Y ahora, ¿de cuánto queda la fórmula de arriba? Alfa es igual a 0,2 por 80 más 1 menos alfa es 0,8 por 90. No, al revés, perdonad. He escrito los números al revés. Pues esto es 82. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el error de marzo? Pues el error de marzo, según la fórmula que hay, es el forecast de marzo menos la demanda de marzo. El forecast de marzo era 80, era lo que esperaba que pasara en marzo, menos 90, el error es menos 10. Y ahora, 80 menos 0,2 por menos 10 es 82. ¿De acuerdo? Generalmente yo os voy a recomendar que utilicéis esta fórmula de aquí. Y es la fórmula que voy a poner en mis ejercicios, generalmente. La otra está bien que la sepáis. ¿Sí? Si os dan 3 valores, bueno, pues os darán el valor de marzo, el valor de abril y el valor de mayo. Pues escogéis primero el valor de marzo, aplicáis la fórmula para marzo, eso os dará un forecast de abril, tomáis la fórmula de abril, tomáis la fórmula de mayo. Lo hacéis consecutivamente los 3 valores. ¿De acuerdo? Eso sí tenéis, si os dan varios valores, pero si no, que es el caso normal, en la práctica, tú te llega un valor cada vez. Por ejemplo, acabas la semana y el domingo cierras caja, miras lo que has vendido, tienes un nuevo valor y puedes hacer un pronóstico de lo que vas a vender la semana que viene. O de lo que esperas vender en promedio. Si ves que los valores van a la baja, quiere decir que tienes que estimar tus valores a la baja. Posiblemente porque hay una recesión económica. Y si, ahora lo leo, Catalina. Y si los valores van al alza, quiere decir que estamos en época de bonanza y yo tengo que actualizar los valores al alza. Dice, profe, ¿podría volver un minuto a la diapositiva donde explica cuándo el error era menor a 0? Aquí. Si el error es menor que 0, entonces la rectificación es la opuesta. Antes rectificaba el forecast a la baja, ahora rectifico el forecast a la alza. ¿De acuerdo? ¿Ha quedado todo claro? Fijaros que este es el valor típico.
Yo tengo un pronóstico, tengo un nivel y ahora tengo que dar pronósticos. Esta es la pregunta que te hace el jefe. ¿Cuánto esperamos vender este mes? Pues esto. Esta es la pregunta que te tienes que hacer cada vez que llega información nueva. ¿Este nuevo dato hace que cambie mi forma de pronosticar? Sí, siempre, excepto que el error sea 0. ¿Y cómo lo modifico? Pues con un reajuste, dependiendo de alfa. Y ahora, la 2 es la que mentalmente os sale en vuestra mente cuando pensáis en hacer ejercicios, que es 2. Uy, perdón. ¿Cómo entrenar el método? O escoger el método. Y eso en el fondo, en este caso concreto, equivale a determinar alfa. ¿De acuerdo? Y hay dos maneras de determinar alfa. Escoger alfa cualitativamente. Bueno, pues si escogemos alfa cualitativamente, es el mismo caso que en la media móvil. Alfa pequeña implica comportamiento como media móvil grande. Con sus pros y sus contras. Aprendizaje lento, una forma lisa, no tiene vaivenes, tarda más en, si hay cambios bruscos, tarda más en acostumbrarse. Eso es una alfa pequeña. Una alfa grande tiene el mismo comportamiento como media móvil pequeña. Cambios bruscos, alta variabilidad, fácil reconocimiento de cambio de patrones. A nivel cualitativo, los valores son idénticos. Eso sí, la literatura recomienda alfas entre 0,1 y 0,3. Por tanto, un alfa de 0,3 se considera un alfa grande y una alfa de 0,1 se considera un alfa pequeña. ¿De acuerdo? Esto es cualitativo. Y como comentamos, aparte del método cualitativo, tenemos el método cuantitativo. Y en ese caso, aquí, alfa hay que escogerlo cuantitativamente. Preguntas. Luis dice que no entiende la media móvil grande pequeña. Vamos a ver. ¿Os acordáis que la media móvil era MMX? ¿Cierto? Vale, pues un valor de X pequeño, este valor de aquí, puede ser pequeño o grande. Si usas un valor pequeño, es como si escogieras una alfa grande. Es lo mismo. Entonces, todo lo que expliqué en el primer bloque y en el bloque de la semana anterior, todo lo que expliqué en los dos bloques aplica aquí. Es exactamente igual. Si tú hubieras escogido una media móvil 2 o una media móvil 3, es como si hubieras escogido un alfa grande. Y si hubieras escogido una media móvil 20 o 10 o 12, es como si hubieras escogido una alfa pequeña. Es exactamente lo mismo con sus mismos pros y sus mismos contras. Que quieren decir que uno es más reacia al cambio que la otra, pero también quiere decir que uno te va a dar una curva o un valor mucho más ajustado, no va a haber cambios bruscos en la serie que tú pronosticas. ¿De acuerdo? ¿Te ha quedado más claro, Luis?
¿Sí? Claro, porque dice, es para el periodo, claro, porque si tú pones una X grande tienes muchos más elementos, que es equivalente a tener una alfa pequeña, porque los multiplicadores que haces hacen que participen, perdonad, muchos más elementos. Sin embargo, si pones una alfa grande, fijaros, un alfa de 0,8 quiere decir que el primer valor vale 80, el segundo 16 y el tercero ya vale un 3%, ya casi no vale nada. Y el cuarto vale un 0,6%. Casi no vale nada. ¿Sí? Vamos ahora a lo que me estaba intentando explicar de cuantitativamente. Bueno, pues si explico cuantitativamente, fijaros que la técnica es exactamente la misma que antes. Tenemos que antes quiere decir lo mismo que expliqué para el alisado, digo, para la media móvil. Tendríamos una serie, año, serie, 2011, 2012, 2013, 2014 y así sucesivamente hasta 2018, 2019. Y fijaros que la serie pues serían los valores que yo dije, 2, 1, 3, 1 y así sucesivamente hasta los valores que yo dije, 5, 2. ¿Sí? Y ahora, para ver qué me hubiera dado la serie, el forecast que yo hubiera calculado, fijaros que para el valor del 2019 hubiera sido alfa por la demanda del 2018 más 1 menos alfa por el forecast del 2018. Y fijaros que el forecast del 2018, yo esto lo hago siempre con un Excel, yo no os engañaré. Incluso cuando resuelvo los ejercicios para hacer las pautas, lo resuelvo con un Excel. Antiguamente, o sea, el semestre pasado, si vosotros me hubierais pedido qué es lo que yo he recomendado, os hubiera dicho, hacedlo manualmente. Hacedlo manualmente porque el día de la prueba lo haré manualmente. Lo haréis manualmente, pero ahora no. El día de la prueba lo haréis en Excel o en el aplicativo que queráis de hoja de cálculo, porque no nos vamos a engañar. La práctica, la clase la vais a hacer la prueba la vais a hacer en casa. Entonces yo tengo que pensar que vais a poder utilizar apuntes y que vais a poder utilizar un Excel. Así que os recomiendo que esto lo practiquéis en Excel. Pero si os fijáis, este valor de forecast está aquí, es la fórmula de antes, que sería alfa de la demanda del 2017 más 1 menos alfa del forecast del 2017. Y así iríamos hacia arriba. Por ejemplo, este sería alfa del 2013 más 1 menos alfa del F del 2013. Este sería F del 2012, este sería F del 2011, y todo este cálculo lo estoy poniendo, todo este valor lo estoy poniendo porque necesito llegar aquí. ¿Sí? Fijaros que cuando quisiera calcular este valor, necesitaría poner el forecast del 2010. Traducido, necesitaría inicializar el valor con algo. Por tanto, generalmente lo que se hace es que este valor de aquí es un parámetro o una variable de optimización. Este valor de aquí se inicializa con algún valor. ¿De acuerdo? Y mi método de minimizar el error cuadrado o de minimizar el error absoluto o de minimizar el mate, el método que quisierais o la fórmula que quisierais, lo que buscaría sería el mejor valor para ese punto que he marcado en amarillo, chillón, y el mejor valor para alfa. ¿Sí? Y eso sería mi método de optimización. O sea, no os engañéis, sería exactamente lo mismo que hemos hecho con la media móvil, sustituyendo la fórmula que calculaba el promedio por estas fórmulas que he escrito en azul. Exactamente lo mismo. Ahora bien, estoy de acuerdo con vosotros que estos cálculos que he hecho en azul pues son más difíciles.
No voy a engañar a nadie. Ahí hay más cosas y parece más lioso y parece que la fórmula sea más compleja, pero la fórmula es igual de fácil. Lo único que tiene algo más a nivel mental es igual de fácil. Lo que pasa es que tiene un poco más de embrollo matemático, más dificultad numérica. Solo tiene dificultad numérica, no tiene ningún tipo de dificultad extra. ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo ha entendido esto? Sí. Y aquí del forecast, pues calcularíais el error y después del error os quedaríais con el valor de alfa y el valor inicial que minimiza error. Hay una salvedad importante que tengo que comentar. Generalmente se recomienda que este valor sea igual a este valor. ¿Vale? Generalmente os encontraréis que la gente hace esto. Y por tanto, el problema es un problema de optimización univariable, monovariable, donde la variable es alfa. ¿De acuerdo? Eso es la costumbre. En muchos ejercicios yo os daré el valor inicial. Si no doy el valor inicial es igual al valor de la serie y os daré el valor de alfa. Y lo único que tenéis que hacer es el cálculo. Si no, pues tenéis que hacer una optimización para buscar el valor de alfa. En una función que calcula el error, lo eleva al cuadrado, lo suma, etc, 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 etc. Preguntas. ¿Todo el mundo ha entendido los 3 puntos? Sí. Antes de pasar al control. Eso significa que aquellos de vosotros que queréis que necesitéis iros a un ordenador especial para hacer el control, conectaros, empezad a ir y mirar esto luego. Antes de ir al control, quiero aclarar una cosa, que es que la mayoría de gente va a calcular 2 por defecto, siempre, y no está bien. Y el motivo, yo lo extraigo a tablas como esta. Yo creo que el problema es nuestro, como siempre. El 99% de las veces los problemas son problemas del profe. O de que el temario no acaba de insistirse lo suficiente en algunas cosas prácticas, porque los alumnos en general tienen una mentalidad pensada en pasar la prueba. ¿De acuerdo? Fijaros, esta es una tabla típica que vais a encontrar en 80 millones de sitios. Para empezar esta tabla en la vida real difícilmente la vais a encontrar porque da pronósticos para 2 alfas y la gente quiere un set de pronósticos. Por tanto, teniendo en cuenta eso, esta tabla de aquí no tiene sentido. ¿Vale? Y ahora la gente ve esto y dice, esto es el problema completo. Mentira. Mentira. Esto es el cálculo que acabamos de hacer, el cálculo complejo completo, que me permite generar gráficas como esta, donde se ve un alisado con 0,3 y un alisado con 0,5, y uno puede ver cuál es mejor, cuál le parece más correcto, cuál se adapta mejor a la serie. Pero generalmente, uno ya ha escogido la alfa y resulta que se encuentra en un momento dado. Por ejemplo, se encuentra en abril y el valor que le ha dado en abril es este. A partir de ahora, los pronósticos que tendré son esto. ¿Vale? El tipo, y cuando digo el tipo me refiero a vosotros, no tenéis esto. Ni tenéis esto. Lo único que tenéis es que en abril habéis hecho un pronóstico de ventas suponiendo que las ventas de mayo van a ser 38,28. ¿De acuerdo? Y ahora, claro, esto parece muy poco. Y la gente por eso, como parece tan poco, prefiere decir, no, tiene que ser más difícil. No, es así. Ahora, resulta que llega mayo, vosotros teníais un pronóstico de 38,8. Esperaos un segundo, que esto voy a intentar copiar esta lámina para no borrarlo todo. Copiar, ok. Cerrar y ahora pegar. Y ahora, después de hacer esto, resulta que
sale el 45. Y ahora dices, uy, yo había pronosticado 38,28, resulta que hay 45. Pues entonces, seguramente el valor correcto no es 38,48. ¿Cuál es el valor correcto? Pues alfa por 45 más 1 menos alfa por 38,28. Y esto lleva a esto de aquí, 40,29. Y a partir de ahora, cuando he escogido este 40,29, el valor en amarillo resulta irrelevante, porque el valor en verde recoge el 45 y el valor en amarillo. Esa es la técnica y ese es el proceso, paso por paso. Si hacéis eso paso por paso, acabáis teniendo toda esta gráfica. Y el único valor, si hacéis toda esta gráfica asociado a hacer el pronóstico, es este de aquí. Pronósticos para enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre del año siguiente. Y fijaros que eso es así porque aquí no hay valor. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Muy bien. Voy a dar 2 consejos. Solo 2 consejos. Consejo número 1. Ante la duda, usar subíndices con letras y nombres. Lunes, martes, febrero, marzo. 2. No hacer el ejercicio más difícil si se pide un ejercicio fácil. ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo le ha quedado claro? Muy bien. Vamos a ir al control ahora. Antes de que entre el control. En el grupo de los... en el grupo del jueves, mucha gente no leyó el enunciado. ¿A qué me refiero con no leyó el enunciado? Pues el enunciado dice claramente en algún sitio que hay que redondear y no redondear. Bueno, pues redondear, por favor. Si dice que hay que redondear, redondear. ¿Sí? Porque lo que sucede es que el ayudante, en vez de tener que corregir un ejercicio en 2 minutos, va a tener que corregirlo en 20 minutos por mirar vuestros redondeos. Y eso si el ayudante quiere. Pues si el ayudante os quiere poner la pregunta como mal, pues el enunciado pone claramente que tienes que poner la pregunta. ¿De acuerdo? Voy a daros el código. Es el 176166. Y como cada semana voy a esperarme a que haya una treintena, cuarentena de alumnos para darle al iniciar. La solución, mañana. Mañana os doy la solución. Yo estaré en clase, os haré el ejercicio, haré este ejercicio, haré el ejercicio que les di el jueves a vuestros compañeros. No tengo mucho más. Cuando acabe el ejercicio se acaba la clase. Quedan 10 minutos. 10 minutos para hacer el ejercicio. Yo me callaré excepto que tengáis preguntas, porque alguno de vosotros se entiende que no le ha dado tiempo todavía. La semana que viene el ejercicio será muy diferente, os aviso. No os fiéis de que los ejercicios siempre van a ser así. ¿Qué más tengo que deciros? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues esperaré al 40. Parece que hay 13 personas fantasmas en mi aula. ¡40! Iniciamos, ¿de acuerdo? Recordad que podéis seguir entrando, ¿eh? No es que esto sea el fin. Y arriba seguiréis teniendo el código.
176, 166.